¿No? Bien, muchachos, un placer estar aquí y acompañarnos en este viernes 13, ¿no? Vamos a ver si este día nos trae suerte. Bien, muchachos, ¿logras ver mi pantalla si fuera tan amable de confirmarme? ¿Se logra ver mi pantalla? ¿Sí? Lo máximo, chicos, lo máximo. Muy bien, chicos, muy bien. A ver, antes de empezar la clase el día de hoy, muchachos, quiero hacerte algunas indicaciones muy puntuales. A manera de recordatorio, ¿bien? A manera de repasito de lo que habíamos hecho en la semana pasada, ¿bien? Y quiero hacerte una preguntita, a ver, chicos, dígame, ¿por qué entraron a gobernar los militares al Perú? ¿Por qué entraron los militares? ¿Cuál fue la razón de que entraran los militares? Muchachos, pónganme en el chat pónganme, chicos, ¿por qué entraron a gobernar los militares? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue la causa de que los militares ingresaran al poder? ¿Bien? Así de manera de repaso, chicos, a manera de repaso. ¿Bien? ¿Qué dicen, a ver, chicos? ¿Recuerdan? Si no recuerdas, me puedes decir que no, no hay ningún problema. Y yo te vuelvo a explicar, ¿eh? Pero la intención es que hoy día tengamos. Muy bien, Luciana, correcto, esa es buena, sí. Tenían como que una especie de. mm, Tenían como que una especie de fama, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Fama por haber ganado, pues, la guerra de la independencia, ¿no? ¿No? Claro. Basari le llama el militarismo de la victoria, ¿no? Es un militarismo donde habían ganado, ¿no? Bien, bien, chicos, correcto. ¿Qué más? ¿Por qué entran los militares? Tenemos ya una causa. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra causa, muchachos? ¿No se acuerdan? Bien, a ver, yo se va a acordar, muchachos. Recordemos, por favor, que en el Perú, ¿no? No había una clase dirigente, no había una clase gobernante, no había una clase que agarrara y dijese, este es el proyecto para el Estado, ¿no? Este es el proyecto que tenemos para el Perú. En realidad, los primeros años de la independencia, después de que se logró concretizar la independencia, fueron años muy duros, ¿no? Le costó demasiado al Perú poderse armar, ¿no? Poderse agrupar, poder tener un proyecto. No sé si te acordarás, pero la primera vez que hubo un presupuesto nacional fue en el gobierno de Castilla, del primer gobierno. Y eso, muchachos, pasaron más de 20 años. Entonces, el Perú no tenía un proyecto como tal. Además, también la gente no se identificaba con el Perú, ¿no? Era difícil romper esa esfera que diferenciaba a las personas, porque había pues una diferenciación muy notoria, ¿no? Entonces, eso le va a costar al Perú, bien, chicos, y por eso los militares ingresan, ¿no? Mm, Ingresan los militares que tenían cierta fama, que tenían cierta popularidad, ¿no? Y entran al poder, ¿no? Y van a gobernar, muchachos, durante 45 años, ¿bien? 45 años de gobiernos militares en los cuales tuvimos pues un momento de bonanza, ¿no? Y ese momento de bonanza es justamente el que vamos a ver ahora, ¿bien? La famosa, muchachos, prosperidad falaz, ¿bien? La prosperidad falaz. La semana pasada habíamos visto ya a manera general, porque nos faltó un poco de tiempo, sobre este periodo de la prosperidad falaz, ¿no? Ahora, ¿alguien recuerda por qué se llama falaz? ¿Alguien me podría decir, o alguien recuerda por qué es prosperidad falaz? ¿Por qué el término falaz? Una riqueza pasajera, ya, correcto. ¿Qué más?
Chicos, solamente la idea de Luciana, nadie más. En realidad, claro, se llamó prosperidad falaz porque fue una prosperidad falsa. Bien, fue una prosperidad falsa, no fue una prosperidad que sea realidad, ¿no? Que se concretice. En realidad, pues deben tener en cuenta lo siguiente, muchachos. Este momento, ¿no? Esta esta etapa en el Perú va a ingresar, va a haber una inyección económica importante, pero que no se va a concretizar pues en un desarrollo del país, chicos. Nosotros terminamos peor de como habíamos empezado este periodo, ¿no? Por eso es que Basada le llama así, prosperidad falaz, ¿no? Engañosa, ¿no? En realidad no supimos aprovechar este momento, creímos que estábamos bien y la verdad es que la dureza con la cual la realidad se va a presentar nos va a costar, pues, chicos. Porque cuando el Perú termine esta etapa, 6 años después va a empezar la guerra contra Chile. Y va a ser duro, pues, ¿no? O sea, la realidad nos va a pegar fuerte, ¿no? Nos vamos a dar un portazo en la cara, ¿no? Entonces, esta prosperidad, muchachos, nunca se llegó a dar en realidad, ¿no? No es lo mismo, pues, que el Estado tenga ingresos, que el Estado aumente sus ingresos, si estos ingresos no son bien aprovechados. Por ejemplo, normalmente siempre se mandan las cifras macro, ¿no? Diciendo de que en el Perú ha aumentado, pues, el PBI, ¿no? El PBI. Pero si ese dinero que ha ingresado al Estado peruano no es aprovechado, no es eficiente el dinero con el que se llega a recaudar, pues no tiene sentido, ¿no? Porque seguiríamos pues desaprovechando una fase, un dinero que ingresa, ¿no? Bien, muchachos, entonces eso es lo que ocurre, ¿bien? Con la famosa prosperidad falaz. Ahora, ¿cuál fue la razón de esta prosperidad falaz? ¿Por qué el Perú tuvo tantos ingresos? Pues muchachos, la venta del guano fue la causa, ¿no? La venta del guano fue la razón del por qué en el Perú empezó a tener grandes ingresos económicos. ¿Y por qué, chicos? ¿Por qué la gente compraba guano? ¿Por qué el mundo compraba guano? Profe, creo que el valor del guano se ofreció a una cantidad mucho menor. Claro, a ver, la primera vez que se vendió el guano, porque el guano siempre estuvo, Muriel. O sea, no es que recién aquí empezó la venta del guano, se inventó, ¿no? El guano, no. El guano siempre estuvo presente, ¿no? Siempre estuvo presente. Pero el tema es de que el, el valor del guano, muchachos, empieza a tener un apogeo, empieza a tener una elevación de precio, cuando obviamente su demanda también empieza a aumentar. Entonces, ¿qué ocurrió? Durante la primera revolución industrial, donde se va a dar un alto, un alta énfasis en el mundo agrícola, recuerden de que un producto una materia prima que creció exponencialmente fue el algodón, ¿no? El algodón creció a grandes niveles, ¿no? Entonces, se necesitaba que el agro produzca más. Entonces, es ahí donde aparece pues la figura del guano, ¿no? Como este fertilizante natural. ¿Bien? Y bueno, al comienzo el Perú no le sacó provecho, ¿no? ¿Cuál fue la primera venta del guano? ¿Cuál fue la primera venta del guano, muchachos? ¿Cuál fue la primera forma de venta del guano? Arrendamiento. Muy bien, Elizabeth. Muy bien, Luciana. Y en el arrendamiento, el Perú le sacó provecho al guano. En el arrendamiento, Perú se benefició con la venta del guano. No, pues claro. Con el arrendamiento no hubo una bonanza del guano, no hubo un aprovechamiento en realidad. Con el arrendamiento, quienes más se beneficiaron fue la casa Quirós, ¿no? La familia Quirós se llevó pues la mayor cantidad de, de bonanza pues con ella, ¿no? Porque en realidad era un alquiler, ¿no? Ahora,
en la siguiente venta del guano, la venta que realiza pues Castilla, ya es una venta donde el Perú sí va a tener un mayor aprovechamiento porque ahí se va a vender por tonelada, no se va a vender por peso. ¿Ven? Pero bueno, chicos, yo te dije esto cuando te conocí, mira, hace 14 semanas, hace 14 hermosas semanas que tengo la grandiosa responsabilidad de ser tu profesor. Bueno, en la semana 13 pues tuvimos un introductorio, ¿no? Algunos los conozco 3 semanas, otros los conozco 14. He tenido pues la hermosa responsabilidad que me ha dado aquí la academia de ser tu maestro de historia del Perú. Y yo siempre te he dicho algo, muchachos. Para estudiar historia del Perú, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita para saber historia del Perú, chicos? O sea, claro, pues saber historia universal, claro, pues, claro, muy bien. Entonces, para poder entender por qué en el Perú hubo esta bonanza, este gran aprovechamiento del recurso guanero, tenemos que saber y tenemos que entender justamente el tema esta semana de HU, revolución industrial. Tenemos que entender cómo se dio el proceso industrial. Y recuerda que el proceso industrial fue o aterrizó en el agro. La primera gran revolución fue en el agro. ¿Bien? Entonces, en el agro, muchachos, en el agro hubo un importante aprovechamiento de este recurso, ¿no? Porque se necesitaba producir en mayor cantidad. ¿Bien? Bien, muchachos, ahí está. La base entonces fiscal de la renta del Perú económica fue la venta urbana. Cuando inició la República, ¿de dónde el Estado sacaba dinero? ¿Cuáles eran las dos, eh, cuáles eran los lugares, la base económica del Perú, chicos? ¿De dónde sacaba el Estado recursos durante, durante los primeros años? Claro, Coraima, muy bien. Una es el tributo indígena, claro, pues muchachos. Una es el tributo indígena, claro que sí. El tributo indígena, chicos, fue fundamental, ¿no? Porque recordemos de que después de la guerra de independencia el Perú queda económicamente mal. Pero el tributo indígena pasa a ser ya una segunda parte, porque cuando aparece el guano, todo se concentra en el guano, la economía peruana gira en torno al guano. Y es más, Manuel Pardo, ¿no? El que luego se convierte en presidente del Perú, él presenta un reclamo, y presenta una preocupación en realidad sobre que el Perú dependía excesivamente de la renta del guano, chicos. 80% de la economía nacional era guano. Entonces, ¿por qué esto es un problema, muchachos? Ya no hay diversificación, muy bien, Muriel, pero ¿por qué es un problema fuerte, chicos? Porque, ¿qué ocurre, muchachos? Porque bueno, el Perú va a depender del guano porque el guano va a tener buen precio, ¿verdad? O sea, es un valor que está alto debido pues a su bonanza y a la demanda que tiene pues el mundo europeo, ¿no? Pero ¿qué va a ocurrir cuando el precio del guano decaiga? ¿Qué va a ocurrir cuando el precio del guano empiece a caer, muchachos? Claro, pues cuando el guano pierda su demanda, el precio va a caer consigo, pues. Y eso fue lo que terminó pasando. Ahora, si tú has descuidado tus otras actividades económicas y has dependido casi en su totalidad del guano, cuando se dé este cambio, muchachos, cuando se dé esta tendencia a la baja del precio del guano, tú vas a caer con él, pues, muchachos. Y eso fue lo que le pasó al Perú. ¿Ven? Eso fue lo que le pasó al Perú, muchachos. Muy bien. Hubo una relativa estabilidad, muchachos, política. ¿Quién fue el presidente en esta época que acabó su mandato?
Castilla, claro, pues muchachos, Castilla. Porque había estabilidad económica, pues muchachos. Había una buena estabilidad económica, ¿no? Producto de los recursos que ingresaron. Pero los recursos van a ir modificándose, pues muchachos. Y cuando la crisis se comience a dar, las situaciones van a comenzar a volver al inicio, ¿no? O hasta peor. El Perú terminó más endeudado de como había empezado este periodo, muchachos, ¿ah? Muy bien. Expansión de la burocracia, chicos. ¿Qué es la burocracia? ¿Qué es la burocracia? Cargos, muy bien. Cargos. ¿Qué más son? ¿Qué más son los burócratas? La burocracia. ¿Qué es la burocracia, chicos? La burocracia son puestos administrativos. ¿Bien? Ellos son la burocracia. Entonces aquí, muchachos, como ingresa el dinero, van a comenzar a expandir el Estado, ¿no? Van a comenzar a aparecer nuevos cargos, van a comenzar a aparecer nuevos funcionarios. Y yo te pregunto, ¿el problema del Perú se soluciona con funcionarios? El problema del Perú, no, pues muchachos, el problema del Perú se soluciona siendo eficiente. O sea, no tiene sentido simplemente agarrar y decir, el problema no se soluciona diciendo ya, pongo un cargo, ¿no? Y listo. Imagínense, por ejemplo, que yo agarre y diga, no, ya, tengo un problema de que la gente en el Perú no sabe historia. Entonces yo agarro y le digo a Lady, la nombro superintendente de estudios históricos sociales en colegios, ¿no? De educación básica regular. Y toda la gente dice, ah, mira, se solucionó el problema, ¿no? Porque hay una superintendencia, ¿no? Que se encarga de eso. Pero eso no se soluciona si Lady no muestra, y el equipo con el que ella va a comandar, muestra eficiencia, pues. O sea, yo sé que lo solucionaría Lady porque es una chica muy capaz, ¿no? Pero no siempre es la verdad, pues, dentro de todo el aparato estatal, ¿no? ¿No? Ahí dice, ¿no? Vamos a crear cargos, oficinas, ¿se soluciona el problema? No, no se soluciona nada, chicos. No se soluciona absolutamente nada. En muchos casos, ¿no? Entonces, aquí se aprovecha, pues, ¿no? Porque como hay dinero, empiezan, pues, los cargos, ¿no? Empiezan a crecer los cargos, ¿no? Aparecen los cargos administrativos, tanto de civiles como de militares, muchachos, ¿ah? Más del 50% de las rentas del bono se gastó en esto, muchachos. Ahora, también otro gasto grande, casi el 20%, fue el impulso de la política ferrocarrilera. ¿Copiando qué modelo? No, el inglés. Ah, sí, claro, claro, el inglés. Muy bien. El modelo inglés. Muy bien, chicos. Ahora, ¿por qué en Inglaterra sí funcionó los ferrocarriles y no funcionó, muchachos, en el Perú? No sé por qué cuando leí inglés creí que estabas hablando de Estados Unidos. Claro, pues chicos, en el Perú, la idea era hacer los ferrocarriles y así de esta manera hacer que el Perú sea un país industrial, copiando el modelo inglés. Pero no fue así, pues muchachos. O sea, ¿por qué Inglaterra? ¿Por qué Inglaterra fue la potencia? ¿Por qué a Inglaterra sí le funcionó en los ferrocarriles? Porque los ferrocarriles fue la consecuencia de la industrialización. No fue la razón del por qué se industrializó. Porque Inglaterra hace ferrocarriles cuando ya tenía ciudades industriales. Y los ferrocarriles es una respuesta para poder unir o hacer que el tránsito de una ciudad a otra sea más rápido, pues. Perú lo hizo al revés, ¿no? Construyó ferrocarriles y eso que hace que cree industria. No, pues. Primero tienes que hacer industria. Y ahí tienes que, como consecuencia de tu industrialización, de tu inversión de capital, de tu inyección de capital, vas a necesitar caminos
para que los productos se transporten de manera más rápida, pues, y no al revés. Entonces, chicos, varios de los ferrocarriles construidos en esta época quedaron abandonados. No se tocaron, chicos, y nos gastamos buena parte de la plata que había entrado con el guano en este gasto innecesario. Súmale todavía, muchachos, súmale todavía que los, el- los ferrocarriles, una vez de que termine esta época y perdamos la guerra contra Chile, los ferrocarriles, muchachos, van a ser administrados por una casa extranjera, muchachos. Los ferrocarriles van a terminar siendo dados a la famosa, bueno, se le da a los ferrocarriles en el contrato Grace, firmado en el gobierno de Cáceres, pero se le va a dar a una empresa llamada la Peruvian Corporation. ¿Ven? Entonces, ¿por qué? Porque muchos ferrocarriles no tenían ni siquiera cómo pagarse, pues, ¿no? Habían quedado desbarados, ¿no? Entonces, ellos eran, esta empresa, ¿no? Bueno, esta institución fue la que se encargó de administrarlos después de la desgracia que nos va a pasar en la guerra, ¿bien? Bien, muchachos, hasta aquí todo claro. Sí, muy bien, muchachos. Solo para comentarte algo importante. La próxima semana, come algo ligero, ya, chicos, come ligerito. Almuerza algo ligero porque la próxima semana lo más probable es que vayas a renegar. ¿Ven? Vas a renegar. Y ten ahí tu boldo, ¿no? Ten ahí tu manzanilla, tu anís, ¿no? Para que baje un poco el malestar. ¿Ven? Pero sí, vamos a renegar, vamos a sufrir un poquito con la guerra contra Chile, ¿bien? Bien, muchachos, te estoy haciendo un spoiler nada más, ¿no? Pero bueno. Bien, muchachos. Además, también aquí hay un debate ideológico entre los conservadores y los liberales. Los liberales, basados pues en el principio de la igualdad, querían que todos votaran, ¿no? Que todos tenían el derecho de voto. Recuerda que durante esta época el voto era el voto directo, bien chicos, perdón, indirecto. O sea que tú votabas por colegios, ¿no? Por ejemplo, San Carlos votaba como uno, San Marcos votaba como uno, ¿no? Era un voto indirecto, ¿bien? Y era un voto también, muchachos, que se le daba solamente al ciudadano y muchas veces el indígena tampoco votaba, ¿no? Votaba el indígena que pertenecía a algún colegio, ¿no? Pero el indígena del común, la mayoría de indígenas que había, no votaban, ¿no? Ahora, no era un voto directo. ¿Qué significa? Que tu voto no era como uno, ¿no? Que en este caso votaban por institución, ¿no? Como si fuese un voto grupal, ¿no? Eso era el voto. Ahora, por qué los conservadores decían de que el indígena no podía votar, ¿no? Ellos se oponían porque mencionaban de que los indígenas no tenían conocimiento, iba a haber un caos, ¿no? Iban a votar pues por simple idea, ¿no? Pues simplemente por guiarse, ¿no? Por eso es que ellos planteaban que no votara. Pero el liberal igual votaba, ¿no? Es el tercer debate en el Perú, bien chicos, que va a desencadenar varias discusiones en realidad, ¿no? Ujú. Bien, hasta aquí, todo claro. Dudas, consultas, preguntas. Muy bien, chicos. Muy bien, muchachos. Continuamos entonces. Bueno, es que el indígena era mayoría, Muriel, ¿no? Era mayoría. Entonces, la presencia del indígena dándole voto, de verdad lo que el máximo, el temor máximo era de que al ser mayoría y si el voto en algún momento fuese directo, le quitaba pues la decisión a las clases pudientes, ¿no? Claro, ujú, claro, claro, ¿no? También, pues, pero, o sea, el indígena igual se podía rebelar así tú no le dieras el voto, ¿no? Pero era más que no, más que nada por eso, ¿no?
La búsqueda es que el indígena tampoco no tenía mucha experiencia en voto, nada de eso, entonces era como que también era, o sea, el conservador decía de que el indígena iba a ser manipulado, no podía ser convencido fácilmente, ¿no? Bien, muchachos, ahí está. Entonces entramos al primer gobierno de Ramón Castilla, del año 1845 al año 1851. Recuerden, por favor, chicos, que Ramón Castilla es el presidente con el que inicia la bonanza del guano. Bien, esta bonanza del guano es la bonanza a partir de la venta del guano por consignaciones. ¿Qué fue lo que ocurrió? Aquí, muchachos, Castilla tiene una nueva forma de venta del guano, la venta por consignación. Una venta, muchachos, que se basaba en un intermediario. El consignatario era un intermediario, una persona que agarraba e iba, sacaba todo el guano de las islas y luego lo llevaba a vender a Europa, ¿no? Y luego de llevarlo a vender a Europa le pagaba pues al Perú, ¿no? Por el precio base que iban a darle, ¿no? Obviamente que el consignatario lo vendía a un precio más elevado, pues, ¿no? O sea, lo compraba a un precio, transaba con el Estado para un precio, y luego él, cuando le iba a Europa, iba a cobrar lógicamente más, pues, ¿no? Que es parte del negociado, pues, ¿no? Porque ellos iban a hacer toda la chamba, ¿no? El Estado iba a estar tranquilo, esperando su pago, un pago puntual, ¿no? Y porque obviamente había una carta legal que lo amparaba, ¿no? Y ahí aparece, muchachos, la famosa casa Gibbs, ¿bien? La casa Gibbs, una casa inglesa, ¿no? Que tenía como objetivo, pues, llevar el guano, ¿no? Y poderlo vender. Ahora, ¿por qué es una mejora a comparación del arrendamiento? Porque aquí sí el precio del guano, uno, que va a aumentar. Y dos, que con esta venta, el Estado va a tener mm, una venta por cantidad, ¿no? Ya no entregarle todo, sino va a vender y va a cobrar un precio por cantidad, no por volumen. Entonces comienza la inyección económica, el Perú va a obtener mayor cantidad de riqueza y con eso va a hacer ciertas obras, ¿no? Por ejemplo, Castilla, aprovechando esto, muchachos, va a construir el ferrocarril Lima-Callao, bien, va a, va a traer el primer barco a vapor, el Rímac, ¿no? El servicio de correos, bien, y con todo esto, muchachos, también va a traer a los famosos chinos culíes, bien. ¿El chino culí a qué vino, muchachos? ¿Alguien recuerda? Sí, pero el chino culí, claro, va a trabajar en el guano, sí, pero vino a trabajar las haciendas. El contrato con el que se le hace, claro, en las haciendas, claro. Ujú. Muy bien, chicos. Entonces, esto es lo que el chino Culie, por eso como que estaba medio molesto con el Perú, ¿no? Termina medio enojado. Ahora, recuerdo también, muchachos, de que el gobierno de Castilla elabora el primer presupuesto. ¿Para qué sirve un presupuesto, muchachos? Mm, claro, pero ¿para qué sirve un presupuesto, muchachos? Claro, para planificar gastos, pues, muchachos, claro. Para saber más o menos cuánto es lo que va a... cuánto es más o menos lo que se va a gastar y cuánto... A ver, además también un presupuesto, tú sabes, ingresos y egresos.
Ahora, ¿qué creen ustedes que arrojó el primer presupuesto? Sí, chicos, bajó déficit. Claro, arrojó déficit, muchachos. Sí, o sea, el primer presupuesto nacional, mira, y que mira cómo también el Perú, muchachos, hay cierta irresponsabilidad, ¿no? Porque habían ya más de 20 años de gobiernos de república y no teníamos un presupuesto. O sea, no teníamos una planificación, no había un ordenamiento, muchachos. Eso es claramente un error, ¿no? Y el primer presupuesto que se hizo arrojó déficit, indicando pues que el Perú gastaba más de lo que ganaba, muchachos. Y con los ingresos del guano, la idea era pues, ¿no? ordenar eso, ¿no? Ordenar un poco ello. Bien, muchachos. Ahora, algo también importante que se tuvo aquí fue el pago de la ley, o bueno, la aprobación de la ley de la consolidación. En la ley de consolidación recuerden que se pagó la deuda interna. Una deuda, muchachos, que surge a partir de qué? Surge a partir de los gastos de la independencia. Había gente que había participado en la independencia, o sea, que había estado presente. ¿Bien? Ahora, muchachos, ¿cómo te aseguras tú que la gente había participado en la independencia? Mira que se va a pagar una deuda después de más de 20 años. Más de 20 años, muchachos, y recién se está pagando la deuda. ¿Cómo sabes quiénes participaron en la independencia? Ojo, que no solamente eran soldados, ¿ah? O sea, era gente que había apoyado, ¿no? Con todo, ¿no? Ahora, obviamente que tampoco esto no se pagó, porque sí se prometió que se iba a pagar a todos aquellos que daban su granito de arena, ¿no? Por ejemplo, yo quería aportar, no sé, donar este uniforme, ¿no? Donar algunas cositas, ¿no? Caballos, no lo sé. Y podían, y era aceptado, ¿no? Y se me decía como un documento que yo había apoyado para que luego el Estado me lo compense una vez que se concretara la independencia. Pero el problema fue que cuando el Perú terminó su proceso de independencia, el Perú estaba quebrado, pues muchachos. ¿De dónde vas a sacar la plata para pagar a la gente? Si con la justa había para pagar a los soldados que se iban peleando, ¿no? Entonces, el Perú estaba quebrado, pues no se pagó nunca nada. Entonces, ahora que había dinero, ¿no? Lo que hace, pues, el gobierno de Castilla es pagarle a estas personas, ¿no? Que habían aportado, ¿no? Que habían estado presentes dentro de esta época, ¿no? Y bueno, bueno, se menciona de que con todos los activos, los gastos activos y pasivos de la ley de consolidación, se tenían que pagar aproximadamente 7 8 o hasta 9 millones, ¿no? La ley de consolidación Castilla pagó alrededor de 5, pero el otro, el que va a pagar después, va a pagar, chicos, una barbaridad. ¿Bien? Entonces la ley de consolidación buscó eso, ¿no? Ahora, ¿con qué objetivo Castilla le paga a la gente, ¿no? Porque tú me has proferido plata de la nada, ¿no? Bueno, la gente le gusta que le den dinero, pues, ¿no? Un dinero con el que tú no cuentas, ¿no? Pero te cuento algo, muchachos. El objetivo de Castilla era que la gente, una vez que cobrara su pago de la ley de consolidación, tengas un grupo de personas con un dinero fuerte y que estas personas lo reinviertan, ¿no? Lo inviertan en industria, lo inviertan en capital, ¿no? Y de esta forma generar empleo, ¿no? Hacer del Perú un país con inversión, ¿no? Cosa que era interesante, pero que al final y al cabo no se llegó a dar, chicos, ¿ah? No se logró concretar este objetivo. Bien, hasta aquí, ¿todo bien?
¿Sí? Excelente, muchachos. Excelente. Muy bien. Entonces Castilla termina su mandato, muchachos, y entra a gobernar Rufino Echenique. Bien. Dentro de las obras de Echenique está el tratado Herrera Ponte Rivero, que es el tratado que se firma con el país de Brasil. Muchachos, yo quiero comentarte algo, ¿ah? Un facto, ¿ah? Con Brasil es el país con el que más territorio hemos perdido, chicos. En toda nuestra historia, es Brasil el país con el que más territorio hemos perdido. Ahora, la pregunta es, ¿por qué con Brasil no hemos tenido guerra? Claro, es que en realidad ha habido como que una especie de descuido, muchachos, en el tema de de la selva, ¿no? De la Amazonía. No hemos tenido como tal una guerra, pues, ¿no? Bien, ahí está. Bien, muchachos. Entonces está el Tratado de Reada Ponte Rivero con Brasil. ¿Mm? Bien. También aquí se llegó la colonización de la selva. Recuerden que aquí se trajo gente de Europa, Echenique, con una idea de que la raza blanca iba a darle el conocimiento y todo lo demás a a la gente de la selva central, ¿no? Por eso es que tú encontrarás todavía el día de hoy ciertos lugares donde hay una especie de descendientes, ¿no? De esta migración, ¿no? Claro, yo sé que el día de hoy eso te parecerá racista, pues, ¿no? Sé que el día de hoy te parecerá así, ¿no? Pero en ese momento fue la idea que tuvo Echenique, ¿no? Bien, y como bueno, y acá muchachos, lo que le dio ya digamos, la estocada a su gobierno fue el escándalo de la consolidación. El escándalo de consolidación, bueno, Chenique agarró y dijo, ¿no? Que se iba a volver a pagar la consolidación, bueno, bajo el criterio de que había quedado un saldo que no se le había pagado, ¿no? Que había como que habido una especie de grupo que por el tiempo, ¿no? Y todo lo demás, no llegó a presentar los documentos. Entonces, ese grupo tenía que cobrar también, ¿no? Que era justo, ¿no? Y como había dinero, se volvió a hacer, ¿no? Se volvió a abrir, muchachos, el pago, ¿no? ¿Y sabes cuánto pagó Echenique? Echenique, chicos, pagó, dicen, alrededor de 19 millones más, muchachos. Adicionales a los que ya había pagado, a los que ya había pagado Castilla. Esto fue un robo, pues, muchachos, con saco y corbata, pues, ¿no? Fue un robo elegante, ¿no? Le robaron al Estado, ¿no? Se empezaron a aparecer pues los documentos falsos, ¿no? Falsificaban la firma de San Martín, de Bolívar, ¿no? Empezaron a falsificar los documentos y empezaron a cobrar más, ¿no? Si tú ibas, por ejemplo, a cobrar 1.000, al final cobrabas 5.000, ¿no? 2.500 para ti, 2.500 para el funcionario, ¿no? Entonces empezó, chicos, el saqueo, ¿no? Entonces fue rochoso, ¿no? Yo he escuchado a algunas personas que dicen, Dios perdona el pecado, más no el escándalo, ¿no? Entonces lo que ocurrió aquí con Echenique fue un escándalo, pues, ¿no? No, él estuvo inmerso, pues, ¿no? Obviamente, él estuvo inmerso, Yasmín, ¿no? Sí, 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 es uno de los grandes escándalos de corrupción, ¿no? A mí, yo no soy, muchachos, de poner títulos de que él es este fue el peor, este fue el mejor, este fue el mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque es también el punto de vista y el criterio que tienes que tomar, ¿no? Para poder analizar cada punto, ¿no? Por eso yo estoy desde un punto neutral, tratando de decirte pros y contras de cada gobierno, ¿no? Y tratar de que de lo que yo creo, ¿no? Dártelo, pero sin que tú lo consideres la verdad absoluta, pues, ¿no? Porque mi intención acá es que ustedes, muy aparte de que mi intención es que aprendas historia y apruebes tu examen de admisión, otro de mis objetivos es que ustedes creen un propio pensamiento crítico, ¿no? Una propia visión, ustedes, no repitan lo que yo les digo, sino que ustedes mismos sean los constructores de su propio pensamiento, ¿no? Bien, bien, muchachos, entonces cuando ocurre esto de Chenique,
Zafa cuerpo Castilla, pues, ¿no? Castilla bueno, mencionan de que era una persona muy cercana a él, ¿no? Echenique había sido su ministro, muchachos. Y bueno, simplemente agarran y cuando Castilla ve esto, ya era insostenible, Castilla rompe y sale, ¿no? Sale a una, bueno, se rebela contra Echenique y lo busca sacar, ¿no? Esa es la famosa Revolución Liberal de 1854. En esta Revolución Liberal del 54, bueno, su nombre lo dice, no es liberal, o sea, los liberales son los que van a poner, ¿no? Los que van a ayudar a Castilla a derrocar a Echenique, ¿no? Mm. Ahí, bueno, un ratito hago un paréntesis para responderle a Andrea. Ahí vamos a entrar un poco a lo subjetivo, ¿no? Porque, o sea, ¿por qué, claro, por qué Castilla rompe, ¿no? Lo traicionó, capaz este Chenique lo traicionó, capaz ¿no? Castilla simplemente lo vio por su propia conveniencia, ¿no? Claro, o sea, eso vamos a entrar en lo subjetivo, ¿ya, no? Lo importante aquí es que podamos entender que querramos o no, pues la relación entre ellos dos se rompe, ¿bien? Una relación se termina quebrando, ¿bien? Y pues en este caso va a ser complicado volverla a, a retomar, ¿no? Ahora, Castilla sabe que es una guerra complicada, es una guerra de que todavía hasta este momento y más adelante todavía van a seguir existiendo los caudillos, ¿no? ¿Quiénes son los caudillos? Los generales los generales militares que tienen tropas que pelean para ellos, ¿no? Entonces, Echenique y Castilla tenían un enfrentamiento muy parejo, ¿no? Y pues para un poco ganar este enfrentamiento, ambos intentan convencer pues a alguna población, ¿no? Y Castilla agarra y quiere convencer a los esclavos y a los indígenas. Entonces, por esa razón es que Castilla, muchachos, lanza la manumisión de los esclavos, o sea, liberación de esclavos, y también lanza la eliminación del tributo indígena, ¿no? Lanzan bueno, él dice que eso lo va a hacer, ¿no? Entonces, con esto, la mayoría de esclavos y de indígenas van pues a apoyar a Castilla, ¿no? El cual termina ganando y obviamente se elimina, ¿no? La esclavitud y también se elimina el tributo indígena. Ahora, recordemos, ¿alguien recuerda por qué San Martín no pudo liberar al esclavo? Claro, porque tenía un precio. Entonces Castilla acá paga. Ahora, ¿por qué Castilla puede prometer liberar a los esclavos y por qué puede prometer y puede prometer acabar con el tributo indígena? Claro, porque había dinero, pues, porque él sabía que había dinero, claro. Si no habría dinero, pues chicos, no se puede prometer eso, pues, ¿no? Ahora, el tema, muchachos, es de que cuando, cuando se da ello, muchachos, y se tiene que pagar, Castilla paga sobreprecio, muchachos, paga de más. Paga mucho de más, muchachos. Se dice que se especula, ¿no? Se menciona de que Castilla paga alrededor de 300 pesos, ¿no? O libras por cada esclavo. Y no todos los esclavos valían igual, pues había esclavos que valían mucho menos. Y habían alrededor de 15.000 esclavos, chicos, en el Perú. Eso quiere decir que se pagó más de 1,5 millones, ¿no? Obviamente de que todos yo creo que todos aquí en el salón estamos a favor de la igualdad, de la libertad, ¿no? De que cada persona es libre, ¿no? De realizar sus cosas, ¿no? Pero no, ¿de dónde salía la plata? Entonces se gasta una plata que más adelante se va a necesitar, ¿no? Ujú. Bien, muchachos. Muchachos. ¿Hasta aquí todo claro?
Bien, muchachos. A ver, el tema del tributo indígena también va a ser polémico, ya, muchachos. Y va a ser polémico por por la siguiente razón. El tributo indígena era la base de la economía nacional, ¿no? Era la base del dinero nacional. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que que cuando el tributo indígena se libera, es porque lógicamente había un dinero del guano. Había un dinero del guano y que va a ser aprovechado, ¿no? Pero te pregunto, el dinero del guano va a durar siempre, muchachos? No, pues entonces cuando el dinero del guano acabe, muchachos, ¿de dónde vamos a sacar plata, muchachos? ¿De dónde vamos a sacar plata, chicos? ¿Tú crees que el indígena va a querer volver a pagar? ¿Tú crees que el indígena le van a decir, ¿sabes qué? Vuelve a pagar, vuelve a pagar tu tributo después que lo han eliminado? No, pues muchachos, obviamente que no. Entonces, sin lugar a dudas, esto generó pues todo un problema para el Perú, ¿ah? Bien, muchachos. Hasta aquí todo claro entonces, ¿verdad? Bien, muchachos, perfecto. Continuamos entonces. Ahora, entonces Castilla entra, pero chicos, hay un problemilla con con la rebelión de Castilla. ¿Castilla fue apoyado por quiénes, muchachos? ¿Quiénes apoyaron a Castilla? Los liberales, muy bien. Y yo te pregunto, ¿los liberales querían lo mismo de Castilla? No, pues entonces los liberales como que le van a generar demasiada presión a Castilla. Bien, bien, chicos. Entonces en un momento Castilla va a cumplir, ¿no? Castilla va a cumplir y Castilla va a firmarles, por ejemplo, la Constitución del 56. Esta Constitución del 56 es una constitución liberal, ¿no? Pero obviamente el liberal quería o tenía algunas propuestas más allá, ¿no? Recuerda que quieras o no, Castilla todavía era un militar. O sea, no era del todo liberal. Bien, entonces va a haber ahí algunas disputas políticas y va a retroceder y luego va a firmar, va a cambiar la propia constitución que le había aprobado. Bien, tenemos una guerra con Ecuador acá, muchachos, con la cual se tiene el Tratado Mapasingue. Con, con Ecuador hemos tenido, chicos, muchas guerras, ¿eh? Hemos tenido muchas guerras, hemos tenido muchas complicaciones. Bien, y bueno, muchas veces también le hemos ganado las guerras, los enfrentamientos, ¿eh? Bien, bien, muchachos, ahí está. Y bueno, algo importante que hace Castilla durante este periodo es entregar el guano a los empresarios peruanos, chicos. Entrega el guano a los peruanos. ¿Cuál es el objetivo, chicos? ¿Cuál es el objetivo de entregar el guano a los peruanos? ¿Cuál es el objetivo, chicos, de entregar el guano a los peruanos?
Claro, muy bien. Ujú. Que esta gente, este grupo, agarre dinero, tenga una base económica fuerte, porque obviamente iban a ganar bastante con el tema del guano, y luego de eso lo reinvierten en el Perú, incentiven la industria. Fue interesante esa propuesta, ¿eh? Pero no se concretó. No se concretó, muchachos. ¿Bien? Y al final y al cabo, pues, lamentablemente para el Perú, ¿no? Esta propuesta terminó siendo, no terminó siendo, no se llegó a concretizarse, ¿no? Luego Castilla, muchachos, cambia su fase a la fase moderada, donde cambia la constitución, ¿no? Aprueba la constitución del año 1860, considerada pues la constitución más duradera de todas, ¿no? Esta constitución, muchachos, va a durar hasta el año 1920, cuando Leguía lo termina cambiando. Y en esta etapa se moderniza Lima con el alumbrado a gas, el agua potable, ¿no? Etcétera. Bien. Castilla termina su mandato y convoca elecciones y va a entrar a gobernar Miguel de San Román. ¿Ven? Miguel de San Román. Ahora, el, el gobierno de San Román es un gobierno muy efímero, ¿ah? Porque él fallece, él muere. Bien, no lo matan, sino simplemente de salud, ¿no? Algo se le complica y termina falleciendo. Pero dentro de sus obras está, por ejemplo, el sistema métrico decimal, que él lo aprueba, y también el sol del Perú como unidad monetaria, ¿bien? Es lo que él termina aprobando. Ahora, hay algo importante de San Román. San Román fallece, y chicos, cuando el presidente fallece, ¿quién entra a gobernar? El vicepresidente, claro, chicos. ¿Cuál de los dos vicepresidentes? ¿Cuál de los dos vicepresidentes, chicos? El primero, muy bien. Pero ¿saben quién era el primero? El primer vicepresidente era el presidente Pesek. Perdón, era el primer ministro, el primer vicepresidente, perdón, era Pesek. Y Pesek no se encontraba en el Perú. Entonces entra provisionalmente Pedro Díez Canseco, hasta que venga Pesek, ¿no? Díez Canseco asume interinamente hasta que retorne Pesek. Y lamentablemente, en esta etapa las cosas no van a estar tan buenas porque va a llegar España, chicos. España regresa. Yo te he dicho que todos vuelven, ¿verdad? Todos vuelven. Yo te he dicho eso, ¿verdad? Todos vuelven. ¿Y cuándo vuelven? ¿En, cuando tú estás bien o cuando tú estás mal? ¿En tu mejor momento o en tu peor momento? ¿Cuándo vuelven? O sea, ¿vuelven cuando tú estás mal? No, vuelven cuando tú estás bien. Cuando tú ya estás, pues, cuando tú ya estás encaminado, ¿no? Cuando tú ya estás en tu prime, en tu mejor momento, cuando tú ya superaste aquellas adversidades, ¿no? Ahí vuelven, pues, ¿no? Claro, pues, muchachos. Entonces, el Perú, cuando ellos están mal, cuando ellas están mal. Bien, 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 Yasmín. Entonces, muchachos, ahí llega España, ¿no? En la famosa guerra que van a tener contra ellos. La guerra contra España. Chicos, España no volvió cuando el Perú estaba quebrado, pues, cuando el Perú estaba mal. España vuelve cuando el Perú tiene una bonanza económica. España retorna y cuando el Perú tiene el guano, ¿no? Obvio, pues, el interés el interés de España era el guano. Era el guano, muchachos. O sea, España quería controlar el guano. Quería tener presencia sobre el guano. Era necesario para ellos tener presencia sobre el guano. Vinieron reclamando que el Perú le debía la deuda de independencia, ¿no? Eso reclaman, ¿no? Reclaman de que se les había supuestamente dicho que se les iba a pagar un dinero y que no se les terminó pagando, ¿no? Entonces, eso es lo que se reclama, ¿no? Sí, pero la intención era obvia, pues muchachos. La intención era quedarse con las islas, ¿no? Porque
Perú había sido su antigua colonia, la bonanza del guano, España se entera de que hay una gran cantidad de riqueza, de ganancia que está teniendo Perú, ¿no? Su antigua colonia, y obviamente eso trae consigo cierto malestar, ¿bien? Bien, muchachos, ahí está, ahí está. Ahora, muchachos, te pregunto, ¿el Perú estaba bien parado para esta guerra? ¿El Perú estaba bien parado para este conflicto? No, muchachos, el Perú no está bien parado. Miren. Muchachos, habían pasado aproximadamente, digamos así, unos 10 años, ¿no? Unos 10 años o un poco más de la bonanza del guano, porque la bonanza del guano comienza 20 años, ¿no? Comienza en el 45, estamos en el 65. Han pasado 20 años. ¿Qué armamento hemos comprado? ¿Qué barcos hemos comprado? ¿Qué hemos hecho, chicos, con la plata del guano? Y nos agarran mal parados, pues, muchachos. España manda primero una expedición, ¿no? La famosa expedición científica, ¿no? La expedición que comienza a hacer sus faenas ahí por el Pacífico, ¿no? Una expedición científica media trucha, ¿no? Porque una expedición científica el, que tenía más soldados que científicos, ¿no? Pero que tenía ese floro, ¿no? Bueno, ha sido complicado. Bueno, la guerra contra Ecuador en el 42 estuvimos bien parados, Muriel. Ahí sí, bueno, también era Ecuador, ¿no? Sin subestimar a Ecuador, ¿ah? Si, si algún ecuatoriano se molesta contigo porque, o sea, te bromea de que nos haya eliminado en el Mundial, no le hagas caso, pues chicos. Porque Ecuador ha sido nuestro casero, pues chicos, en guerra. ¿No? Ha sido nuestro caserito, pues, muchachos. Muy bien. Bien, muchachos, lo máximo. Volviendo al tema, un poco, discúlpenme mis amigos ecuatorianos, bien, discúlpenme. Vamos a hacerlo, esa expedición científica tenía un plan, pues el plan era tener barcos cercanos a los puertos, ¿no? A las islas guaneras. Ahora, es un poco irónico, sí, que no tengamos mucho dinero en armamento cuando el gobierno se llamaba primer militarismo, Florencia, tienes mucha razón, ¿no? Pero es que eran los militares, pero no había muchos recursos, ¿bien? Entonces, miren. Chicos, para iniciar una guerra, para iniciar un conflicto, siempre tiene que haber un pretexto. ¿Eh? Siempre tiene que haber, chicos, un pretexto. Nunca te van a decir, iniciamos el conflicto porque queremos quitarte algo, ¿no? Siempre va a haber algo que aparece para poder, comentar el problema, ¿no? Y en este caso, el incidente de Talambo va a ser la causante de este problema, ¿no? ¿Qué pasó en Talambo? En Talambo, muchachos, una hacienda, hubo un enfrentamiento entre trabajadores peruanos y trabajadores vascos. Bien, y estos trabajadores se enfrentan, ¿no? Y terminan matando a un trabajador vasco. Muere un trabajador vasco. Y chicos, por ejemplo, si muere un extranjero en el Perú, ¿quién tiene que encargarse de ver o de investigar? ¿El, el Perú o el gobierno extranjero? Claro, pues chicos, obviamente, el Perú, obvio, es el Perú el que tiene que investigar. Lo curioso, muchachos, lo curioso es de que aquí es España el que envía tropas, perdón, el que envía a un comisario, el famoso comisario Regio, a que vea pues lo que está pasando en el Perú. O sea, como si el Perú fuese su colonia. O sea, como si el Perú fuese la colonia de España, que otra vez manda y pasa algo y ellos mandan a un visitador, ¿no? A que vea lo que está pasando. Pero es que España sabía que qué iba a hacer el Perú cuando vea eso.
¿Qué crees que iba a hacer el Perú cuando llegara el comisario? Negarse, pues claro, rechazarlo, votarlo, pues no decirle que no pasaba nada, ¿no? Claro, pues ese era el objetivo, ¿no? Ese era lo que iba a pasar, ¿no? Y pues obviamente, muchachos, terminó siendo el pretexto adecuado. España dice, ah, mira, has desconocido al comisario que quería investigar, así que rompo relaciones contigo y mis tropas y mis barcos van a tus puertos, ¿no? Entonces agarró mal parado el Perú, pues, ¿no? Agarró mal parado el Perú no estaba preparado, no tenía barcos para hacer frente a esta guerra, y pues los barcos españoles rápidamente tomaron posesión de las Islas Guaneras, que era su objetivo también, ¿no? Y el negociado de PSEG aquí viene, ¿no? El PSEG negocia y se firma el famoso Tratado Vivanco-Pareja. ¿Ven? El Tratado Vivanco-Pareja. ¿Qué se acuerda en el Tratado Vivanco-Pareja, muchachos? Se acuerda lo siguiente. Es también conocido el Tratado Vivanco-Pareja como el Tratado de la Vergüenza, muchachos, ¿ah? Porque el Perú aquí es entregacionista, chicos. Se entrega a España, muchachos, ¿ah? Ese es el problema del Perú acá, le acepta a todo España. Chicos, no aprendas del Perú en este episodio de la vida, por favor, ¿ah? No, 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 no aprendas. Es un mal ejemplo acá el Perú, ¿ah? Cuando regrese esa persona, tú tienes que decirle, no, no pasa nada. Yo llevé clase de historia del Perú, el profesor Franco me aconsejó. Porque aquí, chicos, del Perú le dice, ya, está bien, pídeme lo que quieras, ¿no? Chicos, le reconocimos la deuda. Le entregamos el dinero del guano, perdón, le entregamos las Islas Guaneras hasta que le paguemos la deuda. Dimos cañonazos en honor a la bandera española. Pagamos por la expedición, nos comprometimos a pagar por la expedición que se había dado. Chicos, el Perú se entregó completamente en este tratado. Y obviamente eso generó un malestar. Por eso, ahorita vamos ahí, hijo. Ahorita vamos ahí. Ahorita vamos ahí. Yasmín, ahorita vamos ahí. Por esas razones que los militares, enojados por ese tratado, rompen y van encima de Pésec, ¿no? Y uno de ellos es Mariano Ignacio Prado. Mariano Ignacio Prado, quien luego va a ser también presidente del Perú durante la guerra con Chile, depone pues a Pésec y entra a gobernar, ¿no? Y es aquí lo que dice Yasmín. Prado, chicos, por favor. Hay un gravísimo error que cometen todos tus compañeros. Confunde a Mariano Ignacio Prado con Manuel Pardo. En la mañana me decían, profe, que suena parecido, Prado y Pardo. Sí, pero son diferentes, chicos. Uno es Mariano Ignacio Prado, el de aquí, el que estuvo en la guerra contra España y el que estuvo en la guerra contra Chile. Y el otro es Manuel Pardo, que es un civil, es un vendedor de guanos, un ex consignatario, y que va a ser el primer presidente civil de la historia del Perú, ¿bien? No lo confundan. Claro, a Prado, Memotecnia, a Prado vinculo a las guerras y a Pardo vincúlalo pues, ¿no? Y a Pardo vincúlalo, claro, al partido civil, ¿no? Con la educación. Muy bien. Ahora, lo primero que hace María Inés Prado es romper completamente, muchachos, con el Tratado de Banco Pareja. Eso es lo primero que hace. Rompe el Tratado de Banco Pareja, muchachos. Y a partir de ese momento, a partir de la ruptura del Tratado de Banco Pareja, forman la famosa Cuádruple Alianza. ¿Bien? La Cuádruple Alianza. Chicos, no se van a asombrar, ¿no? Que tiemblen, ¿ah? Perú se alía con Chile, Ecuador y obviamente, ya para que te asustes y te vayas corriendo, Bolivia. ¿Qué triple alianza, chicos, en la Primera Guerra Mundial? ¿Qué triple entente? Nada, muchachos. La Cuádruple Alianza estuvo acá, ¿ah? Y se juntaron para irse contra España, ¿no? Y ahí vienen las escaramuzas, los enfrentamientos, ¿no? Recuerda de que España bombardea, por ejemplo, Chile, bombardea Valparaíso, ¿no? Hay niveles.
Chicos, ¿ah? Bueno, si España veía a estos monstruos con los que se iba a enfrentar, pues obviamente yo me imagino de que, así, no me humilles, no me humilles, no me humilles Perú, no me humilles Ecuador, ¿no? No me humilles Bolivia, ¿no? Así como un streamer famoso que... Bien, chicos, a ver. Y bueno, luego de bombardear Valparaíso, va pues a enfrentarse con el Perú en el combate 2 de mayo, chicos, en el Callao. Bien, en el combate 2 de mayo, muchachos, se va a un enfrentamiento importante, muchachos. ¿Ah? Previo a esto, quiero recordarte que María Ignacio Prado no solamente formó la Cuádruple Alianza, sino también formó el Gabinete de los Talentos, donde convocó pues a lo mejorcito que había, ¿no? José Gálvez fue a la guerra, por ejemplo, ¿no? Al Ministerio de Guerra. Por ejemplo, Manuel Pardo, el consignatario, el vendedor de guano Pardo, fue al Ministerio de Hacienda, que en ese entonces era pues lo que hoy llamamos Ministerio de Economía, ¿no? Fue lo mejorcito, pues chicos. Pardo era una persona, muchachos, que indiscutible, pues era rico, era intelectual, ¿no? Se había casado con la familia Lavalle, que era una familia reconocida, ¿no? Entonces, era importante la presencia de Pardo, ¿no? Y jalarlo a Pardo al gobierno, pues fue muy importante, ¿no? Bien. Y bueno, y parece que PC firme el Tratado de España. Bueno, Fabiola, los defensores de PC dicen, te cuento un poquito, salgo un poco de lo que estaba hablando. Los defensores de PC decían de que lo que quería PC era ganar tiempo, porque PC manda a comprar barcos. O sea, que ese tratado era una especie de engaño, ¿no? Para ganar tiempo, porque luego iba a haber pues un enfrentamiento, ¿no? En esta época, Grau, por ejemplo, se manda a comprar el Huáscar, ¿no? ¿No? Por ejemplo. Ujú. Eso era lo que los defensores de PC mencionaban, ¿no? Que en realidad lo que se quería era ganar tiempo, ¿no? Bien, muchachos, ahí está. Ahora, en el combate 2 de mayo, chicos, es importantísimo, chicos, ¿ah? El combate 2 de mayo es un triunfo categórico, ¿ah? Aguantó. ¿Sabe qué es lo anecdótico de esto? Es que la razón del triunfo en gran parte fue el Real Felipe. Y es anecdótico porque el Real Felipe fue construido por España, ¿no? Y pues muchachos, en el combate 2 de mayo el triunfo va a ser de la Alianza, ¿no? Bien. No, lo construyó España. Supuestamente España lo construyó para fortalecer el Callao. Obviamente que España no iba a saber que años más tarde, siglos más tarde, ¿no? Décadas más tarde, mejor dicho, pues este Real Felipe, ¿no? Esta fortaleza iba a ser pues de mucha ayuda para el Perú para acabar con ellos, ¿no? Bien, chicos, ahí está, ¿no? Porque la, porque la presencia de España era una presencia negativa, pues, Andrea, ¿no? La presencia de España era una presencia que, querramos o no, pues, te generaba un temor hacia un intento de colonización, ¿no? Ujú, claro. En realidad España no quiso venir a colonizar, chicos, ¿ah? Ese no era su objetivo. Quiso venir por el tema del guano. Pero, o sea, su presencia de todas maneras generaba malestar, ¿no? Y cierto temor. Por eso es que terminó siendo, o terminó buscándose ello, ¿no? La famosa cuádruple alianza. Ujú. Bien, muchachos. Ujú. Y bueno, en el combate, ahora, el problema fue que una vez que se ganó el combate 2 de mayo, el problema fue que Prado quiso quedarse en el poder. Y pues obviamente esto generó malestar. Para este momento, muchachos, su ministro de Hacienda, Manuel Pardo, ya decía que el Perú tenía un problema y que el problema del Perú era que dependía demasiado, demasiado dependía de el guano. Entonces era preocupante, porque ya el guano empezaba a caer su precio y ya se sabía de que si el precio del guano caía, el Perú iba a caer con él, ¿no?
Prado también se da cuenta que ya tampoco los recursos alcanzaban. Habíamos tenido un gasto de un enfrentamiento contra España, donde las islas guaneras estuvieron pues controladas por España durante un tiempo y esto hizo que no entraran los recursos. Entonces, Pardo quiso aprobar el tributo indígena, llamada pues la contribución personal, le quiso llamar, ¿no? Que era pues la misma cosa, ¿no? O sea, no era tributo, sino era contribución, ¿no? No te están imponiendo, sino tú estás contribuyendo, ¿no? Es la misma cosa, pues, ¿no? Pero, obviamente la gente no lo quiso pagar, pues, ¿no? Los, los, los indígenas se rebelaron, ¿no? No, no quisieron, pues, ahí hay una rebelión, que es la rebelión de Tupac Amaru III, ¿no? Que es Bustamante, ¿no? El famoso Bustamante que se rebela pues contra el gobierno de Prado. Y bueno, hay otros militares también que se van a sublevar, ¿no? Que van a levantarse. El... Y, y pues termina, muchachos, Prado desistiendo de continuar su gobierno. Prado quiso cambiar la constitución. Quiso cambiar la constitución por la constitución del año 1000, la constitución, chicos, del año 1867. Y bueno, al fin y al cabo, chicos, a Prado lo van a sacar, pues, ¿no? Prado renuncia y se convoca elecciones después de la rebelión, por ejemplo, de Balta, ¿no? Varias rebeliones, varios levantamientos que tiene Prado en su gobierno. Y entra a gobernar, chicos, José Balta, chicos, José Balta. Presidente importante porque es el último presidente del primer militarismo, ¿no? Balta gobierna en el Perú en un momento ya tenso, un momento complicado, chicos, ¿ah? Durante este gobierno ya el dinero del guano empezó a caer, ¿no? Ya el dinero del guano no se daba abasto, ya la situación estaba complicada y bueno, en su gobierno se termina dando una nueva forma de venta del guano. Se aprueba, chicos, en el gobierno de Balta el famoso contrato Dreyfus, ¿bien? El contrato Dreyfus es el contrato que exige pues el monopolio comercial del guano. La venta monopólica del guano, que solamente va a vender guano la casa Dreyfus. O sea que todo el guano del Perú va a caer en manos de la casa Dreyfus. ¿Bien? Y aquí viene justamente el problema. Porque ¿quiénes eran los que vendían guano? ¿Quiénes eran, chicos, los que vendían guano? Los concentrados nacionales, muy bien, claro, pues. Entonces, ¿tú crees que lo iban a tomar a bien los concentrados nacionales? Obviamente que hubo un malestar, ¿no? Y era un contrato muy picante también, chicos, porque era quitarle el guano a los comerciantes peruanos para dárselos pues a extranjeros otra vez, ¿no? Y eso era no muy popular, ¿no? Decir, ¿no? Ah, se lo estamos dando a los extranjeros, ¿no? Y los nacionales, ¿de dónde, no? No hay, ¿no? Entonces, muchachos, esto trae consigo, pues, un malestar. Y era un contrato muy picante, ¿no? Un contrato que la gente no estaba tan dispuesta a aceptar. Por ejemplo, el ministro anterior de Hacienda de Balta no lo quiso firmar, ¿no? Que fue el ministro Calderón. Pero llega una persona que no es tan cercana a Pardo y que, pues, tiene un malestar con Pardo, ¿no? Y este personaje es Nicolás de Piérola. Bien, chicos, Nicolás de Piérola firma el contrato Dreyfus. Piérola y Pardo, chicos, se odian, ¿ah? Se odian mucho. Y bueno, se firma ese contrato, ¿no? Donde casi 2 millones de toneladas de guano iban a ir a la casa Dreyfus, el Perú iba a pagar, se le iba a pagar pues anualidades, ¿no? Iba a llegar una inyección económica. Y pues aquí viene un tema, ¿no? Que, o sea, el Perú va a depender de Dreyfus. Y lamentablemente, chicos, Dreyfus termina quebrando. Dreyfus termina, chicos, quebrada. Y por estas razones es que el contrato
si bien es cierto, le quitó la venta del guano a los consignatarios y hubo una inyección económica, no se sostuvo mucho tiempo, ¿no? Bien, muchachos, ahí está. ¿Qué se hizo con esa plata? ¿Qué se hizo con ese dinero? ¿Qué se hizo con ese dinero del guano? Pues empezó, muchachos, la política ferrocarrilera. Bien, se empezaron a construir una gran cantidad de ferrocarriles. 9 ferrocarriles, chicos. 9 ferrocarriles. Increíble, ¿no? No hubo una razón. También, muchachos, se rompieron las murallas de Lima. Se mandaron a destruir las murallas de Lima. Muchos te cuento que muchos de los ferrocarriles terminaron inconclusos, no se usaban en realidad, ¿no? A tal punto que los chilenos ni siquiera lo derrumbaron, ¿no? Cuando pasaron por ahí, ¿no? Sobre todo los del sur. Y te cuento también de que después de que acabe la guerra, estos, estos ferrocarriles van a ser administrados por una empresa extranjera, ¿no? Ujú. Bien. Ahora, por ejemplo, acá ya, chicos, no te voy a llevar obviamente el puente Balta, porque el puente Balta sí es medio movido. El puente Balta queda en... ¿Conocen ustedes la avenida Panamericana? La avenida Panamericana está entre el puente Trujillo y Yacho. Ahí, ahí en el centro de ellos está el famoso puente Balta. Bien, ahí no sé si no te voy a llevar, pues chicos, no hay mucho que ver tampoco, ¿no? No, 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 hay mucha gente ahí, pero es movido, pues porque en la noche sobre todo es medio fregadito, ¿no? Y claro, Amazonas Amazonas está por Hacho, pues. Bien. A donde sí vamos a ir, chicos, es al Palacio de la Exposición. Bien, al Palacio de la Exposición sí llegamos. Ahí sí llegamos, pues, muchachos. Bien, al Palacio de la Exposición, bien, para poder, bueno, ahí se exhibía pues el reloj Pedro Ruiz Gallo, ¿no? Ahí está, ¿no? En el Palacio de la Exposición. Y bueno, las murallas de Lima también se derrumbaron, ¿no? Ahora, cuando Balta termina su mandato, Balta manda a elecciones. Y en esas elecciones, muchachos, va a presentarse el primer partido político del Perú, ¿no? El Partido Civil, ¿no? El famoso Partido Civil. Y el Partido Civil, muchachos, gana las elecciones. Ahora, pero el Partido Civil no son militares, chicos. Y al no ser militares, esto genera un problema, pues, muchachos. ¿Tú crees que los militares iban a querer perder su gobierno, chicos? No, pues muchachos, obviamente de que no iban a querer perder su gobierno. Y por esta razón de que no iban a querer perder su gobierno, lo que hicieron fue rebelarse, muchachos. Ahí se va a dar la rebelión de los hermanos Gutiérrez, el levantamiento de los hermanos Gutiérrez, ¿bien? Esta rebelión, muchachos, de los hermanos Gutiérrez, agarran y capturan a Balta. Lo capturan a Balta y la intención de capturar a Balta es que Balta reconozca, o perdón, desconozca que que estas elecciones no valen. O sea, la idea era de que Balta diga, no, es una mentirita, ¿no? Ya nadie, o sea, no, esas elecciones fueron bromita, ¿no? Y lógicamente eso no se iba a dar, pues chicos. Lógicamente eso no se iba a dar, pues. Balta se mantiene en afirmar de que las elecciones eran válidas. Bien, y pues termina, muchachos, todo esto pues generando un problema, ¿no? Balta va a terminar siendo fusilado, chicos, ¿ah? Es raro, porque no ha sido tan común presidentes del Perú que han sido asesinados durante su mandato, ¿no? Balta es uno de ellos, que casi lo matan al final, y el otro ha sido, pues, Sánchez Cerro, presidente también del Perú, ¿no? El presidente Sánchez Cerro, también lo mataron en su mandato, ¿no?
Y el que estuvo a cargo de él fue de esta rebelión fue Tomás Gutiérrez. Eran cuatro hermanos Gutiérrez: Tomás, Silvestre, Marceliano y Marcelino. Estos eran los tres hermanos Gutiérrez. Bien. Y los hermanos Gutiérrez, pues muchachos, bueno, Tomás era ministro de Balta. O sea, era agente de Balta, era un militar, ¿no? Que no, obviamente no quiso que los civiles perdieran el poder, ¿no? Perdón, que los militares perdieran el poder y que los civiles ingresaran al poder. Es por esta razón de que dan este levantamiento, ¿no? Este intento de golpe de Estado. Ahora, la respuesta para los hermanos Gutiérrez va a ser terrible, ¿no? Porque el pueblo no los apoyó. El pueblo cansado de ellos, cansado de los gobiernos militares, ya hubo un hartazgo, chicos, de los militares, terminaron pues terminaron linchando a los Gutiérrez, chicos. Los lincharon a los Gutiérrez, ¿ah? Le dieron los terminaron colgando a dos de ellos, ¿eh? El único que se salvó fue Marcelino, ¿no? Pero los Gutiérrez, chicos, sufrieron pues este duro revés, ¿no? Ya, esto es un ejemplo ya claro de que los militares estaban pues cansados, ¿no? De que ya, perdón, de que ya el gobierno de los militares había cansado, ¿no? Ya había llegado a su tope, ya la gente se había hartado de tantos golpes de Estado, de tantos cambios, ¿no? De tantas rebeliones, o sea, ya, ¿no? O sea, la gente dijo, ya nos cansamos de esto, ¿no? Sí, chicos, hemos visto bastantes rebeliones, ¿no? Bastantes levantamientos, bastantes movimientos, o sea, guerras internas, guerras civiles, ¿no? Escaramuzas, o sea, ya la gente se había hartado de eso, ¿no? Y chicos, los hermanos Gutiérrez fueron colgados en la Catedral de Lima, ¿no? Bien, muchachos, imagínate que nosotros vayamos a la Catedral de Lima, ¿no? Y veamos pues a personas colgadas, ¿no? Sería, lógicamente, creo yo, terrible, ¿no? Ujú. Pero así pasó, muchachos. Ahí está el fusilamiento de Balta, ujú, que es algo que también pues generó mucho malestar, ¿no? Y entramos, muchachos, al primer gobierno civil de la historia, ¿no? El gobierno del presidente Manuel Pardo y Lavalle, chicos, el primer presidente civil del Perú. Recuerden, por favor, de que ellos formaron los ex consignatarios una vez que perdieron el guano, que se los quitó Piero en el contrato Dreyfus. Ah, bueno, se los quitó la casa Dreyfus. Ellos, ellos formaron su partido, el famoso Partido Civil. Bien, y es un consejo que siempre le digo a mis chicos: cuando tú hables de partido civil, lo que debes recordar es la educación, chicos. El partido civil es un partido que busca que su caballito de batalla, su gran propuesta es la educación. Tanto en el primer civilismo como en el segundo civilismo, la educación es la gran propuesta que ellos llevan al poder, ¿no? Por ejemplo, Manuel Pardo lleva el primero y segundo de primaria gratuito, y su hijo, que también va a ser presidente, José Pardo y Barreda, manda pues toda la primera gratuita. Bien, pero ya hay una propuesta educativa, ¿no? Con una intención de que la educación sea el objetivo de la educación, según el Partido Civil, es de que las personas se integren, ¿no? O sea, no hay mejor forma que integrarse a una nación, si es, pues, en este caso, uniéndose con la educación, ¿no? La educación es la forma de poder llevar, pues, en este caso, una integración, ¿no? Que te sientas parte del Perú. ¿Bien? Ujú. Bien, muchachos. En las acciones principales, en el aspecto político, muchachos, no había dinero para poder comprar armamento, eso era claro. El Perú toma una decisión que es la de nacionalizar el salitre o sea, se nacionaliza el salitre y también se estatiza el salitre. El salitre era el recurso que estaba de moda, ¿no? El recurso donde tenía mayor rentabilidad, ¿no? Pero Perú entra tarde en el negocio del salitre. Entonces, en el negocio del salitre, ya Chile
capital extranjero y capital también peruano, ya le había sacado provecho, ¿no? Ya le estaba sacando provecho a este recurso. Entonces, cuando Perú ingresa, Perú agarra y dice, no, vamos a entrar y vamos a también poner, ¿no? Y tener presencia en este negocio. Y muchas veces este negocio, pues, cuando Perú ingresa, ¿no? Llega a haber un malestar porque cuando nacionaliza significa que ahora el Perú tiene que decidir y si hay una compra, hay una venta, ¿no? Hay un algo, es el Perú el que tiene que estar ahí, ¿no? Presente. Entonces, esto genera malestar. Entonces, ya la situación está un poco, el ambiente está un poco caluroso, ¿no? Y porque las empresas chilenas eran las más afectadas. Ahora, el problema del Perú era que el Perú no tenía recursos, pues, o sea, no tenía plata para pagar, perdón, no tenía plata para comprar armamento. Entonces, si no tengo plata para pagar armamento y la situación está un poco acalorada con Chile, ¿cómo hago para solucionar eso? Pues, chicos, Perú tiene la brillante idea de firmar un tratado defensivo con Bolivia. ¿Bien? Perú firma un tratado defensivo con Bolivia, chicos, el famoso tratado Ribagüero-Benavente, ¿no? Donde Perú se compromete y Bolivia se compromete a que si en el caso de cualquiera de uno de ellos tenga un problema, se unieran para poder acabar con, bueno, para poder salvaguardar, pues, ¿no? La autonomía de uno de estos países. Mm, bueno, no era una mala idea, ¿no? No era una mala idea, sí lo termina siendo porque lógicamente va a pasar algo, chicos. Y ya te lo voy a decir más adelante, pero Bolivia va a ser un muy mal aliado, chicos. No te quiero hacer un spoiler, chicos, pero Bolivia fue terrible, chicos. Lo de Bolivia en la guerra, chicos, fue caótico, chicos, ¿ah? No, Bolivia es es el amigo al que le están pegando y te llama para que lo defiendas. Se para, te pegan a ti y él se va, ¿no? Claro, no, Bolivia es ese, ¿no? No tanto, porque Italia en la Primera Guerra Mundial lo que hace Italia es cambiarse de bando, ¿no? Ujú. Claro, entonces Bolivia hizo eso con nosotros. Por eso yo tengo como teoría, chicos, que políticamente, históricamente, Bolivia tiene muy bien merecido perder el mar. Por eso que cuando salió la propuesta de querer, de querer que tenga salida al mar Bolivia, Chile le metió una patada y le dijo, hablamos luego, ¿no? No tienes nada que hablar. No tienes nada, ahí no hay nada que conversar, ¿no? Fue cuando Pedro Castillo le quiso dar salida al mar a Bolivia, o bueno, él dijo, ¿no? No, ni siquiera lo propuso, ¿no? Pero él dijo, ¿no? Él dijo que le quería dar salida al mar, que estaba en sus propuestas. La gente le dio con palo, pues muchachos. Porque la gente que conoce un poquito de historia recordará pues que el accionar de Bolivia en la guerra fue, pero terrible, muchachos, ¿sabes? Pero bueno, pues te he dicho, la próxima semana, ven tranquilo, tome de tu agüita, trae ¿no? Ahí ten tu manzanilla al lado, tu anís, ¿no? Para el hígado. Posiblemente que sí, Andrea, posiblemente que sí. Tienes mucha razón con eso, ¿no? Pero seamos también sinceros que América Latina todavía, pues, tiene, o sea, en temas políticos, hija, como que muchas veces esos puntos quedan de lado, ¿no? Esos puntos quedan de lado, ¿no? Y ejemplos tienes hasta por gusto, ¿no? Ujú. ¿Por qué crees que Chile todavía... ¿Por qué crees que cuando hubo un candidato en 2021 que bueno, su propuesta era que el Huáscar regrese al Perú? Chile agarró y le dijo, todos los peruanos son bienvenidos a visitar el Huáscar, pero el Huáscar se queda en donde estoy, ¿no? Donde está, o sea, nadie mueve el Huáscar. Entonces, son temas políticos, hijita, ¿no? Sé que nosotros quisiéramos, pues, estar posiblemente en un mundo más tranquilo, ¿no? Todo lo que quieras, pero son temas políticos que a veces
van más allá de un entendimiento personal, ¿no? Ujú. Bien, chicos. ¿Hasta aquí todo claro? Bueno, nos han devuelto, nos han devuelto libros, chicos, no el Huáscar, ¿no? Pero sí nos han devuelto libros. Bien, muchachos. Obras. La Escuela de Agricultores e Ingenieros. Hoy actual agraria y uni, muchachos. La Escuela de Agricultores y la Escuela de Ingenieros es la actual agraria y la actual uni. Recuerda que esas instituciones nacieron como escuelas, no nacieron, muchachos, como universidades, ¿eh? Obviamente hoy día son universidades importantes, son universidades con mucho valor, ¿verdad? Pero eran en esa época eran escuelas, ¿eh? Bien, muchachos. Después está también la inauguración del hospital y de la Plaza 2 de Mayo. El hospital 2 de Mayo empezó su construcción en el gobierno de Balta, ¿no? Pero se va a inaugurar aquí, ¿no? También se crean los departamentos de Tacna, Lambayeque, Apurímac, que van a ser importantes también. Bien, muchachos. Mira lo que dice el tratado, mira, el preámbulo del tratado, chicos. Las repúblicas de Bolivia y Perú, deseosas de estrechar de una manera solemne los vínculos que unen, aumentando así su fuerza y garantizándose recíprocamente ciertos derechos, estipulan el presente tratado de alianza defensiva. O sea, va a haber una alianza entre ellos, ¿no? Ujú. Bien, muchachos. Ahora, por último, muchachos, para entrar ya a las preguntas, recuerda que el gobierno de Pardo buscó descentralizar el tema del poder fiscal, ¿no? Buscó una descentralización fiscal. También realizó la nacionalización del salitre. Eso generó problemas, chicos. Generó muchos problemas la descentralización del salitre, porque ahí tocó con capital privado, pues, ¿no? El Perú estancó el salitre, nacionalizó el salitre y esto trajo consigo el tema de los problemas que luego nos conllevan a la guerra. ¿Eh? Se evidenció una política de austeridad, muchachos, no había plata, pues, muchachos. No había plata, muchachos. Lo que provocó que no se compraran pues los barcos que se necesitaban, los armamentos que se necesitaban, ¿no? No se pudo, no se pudo comprar, ¿ven, chicos? Y pues esto trajo consigo que luego, cuando acaba la guerra, muchachos, porque cuando finaliza la guerra, el gran culpable al que se le va a responsabilizar de todo es a Pardo. Pardo va a ser acusado de ser el causante de la derrota. Y la historia va a ser muy injusta, chicos, ¿ah? Porque, a ver, yo te pregunto, ¿es Pardo el causante de la guerra, chicos? O sea, es cierto que Pardo no compró, chicos, este armamento, ¿eh? Pardo no compró barcos, porque no, pero no, ¿lo compró porque no se dio la gana o lo compró porque no había plata, chicos? Bien, chicos. Es cierto, pues no había plata, chicos. Pero chico, yo te pregunto, ¿quién se gastó la plata del guano? ¿Se lo gastó Pardo? O sea, Pardo fue el causante del problema porque Pardo se gastó la plata del guano. Claro, sí, sí, eso es lo que mencionan, ¿no? Que había un problema que Pardo no les perdonó a los militares por haberle quitado su guano, que para haberle quitado el guano, ¿no? Ya. Pero también hay que tener en cuenta esto, o sea, quienes despilfarraron la plata fueron, muchachos, los militares. O sea,
Es cierto que Pardo tiene responsabilidad, porque si había un momento de tensión, te tuvo que haber gestionado donde sea la plata para para poder comprar algo para defendernos, pero también es injusto echarle toda la culpa, pues, muchachos. Es injusto decir que Pardo es el culpable de todo ello. Bien, y eso es un debate que vamos a tener más adelante, chicos. Muy bien, muchachos. Bueno, el segundo gobierno, luego viene el segundo gobierno, muchachos, de María Ignacio Prado, quien entra a gobernar un periodo breve nada más. Recuerda también de que tanto con Pardo y con Pardo y con Pierola hubo rebeliones, ¿no? Hubo rebeliones por parte de ellos, ¿no? Pierola fue una persona que intentó llegar al poder mediante golpe de Estado, lo va a lograr en la guerra contra Chile. Y bueno, Melchor Montoya termina matando a Manuel Pardo, al expresidente, que es un ratito te conté, en la puerta del Congreso. Lo mata, ¿eh? Lo mata. Bien, y bueno, con Prado inicia la guerra con Chile y bueno, va a ser un presidente también que ya lo vamos a juzgar más adelante porque va a ser duro lo que va a ocurrir con él. Bien, muchachos. Bien, muchachos. Pregunta uno. Veamos ahí lo que dice la pregunta uno. A ver, dice, la prosperidad falaz fue el periodo de reactivación del aparato productivo después de la independencia, post-independencia. El Estado incrementó sus ingresos, lo que permitió alcanzar relativa estabilidad en comparación con el caudillismo de la temprana república. Una de las características económicas fue, ya chicos, ¿cuál fue una característica económica? Está fácil esta. Te pregunta por una característica económica. Ahí tenemos que tener muy en cuenta eso. Chicos, no puede ser la B, hijo. Yo también he tenido ese problema con los chicos de otros salones porque, claro, normalmente la B es lo que les hace recordar, ¿no? Pero la B es político, pues, porque una fuerte burocratización es político, no es económico. Claro, aquí la clave sería la A, ¿no? Surgió un nuevo grupo empresarial vinculado con el sector agroexportador, comercio y burocracia, claro. Esos son los consignatarios, pues, ¿no? El grupo de los consignatarios. Bien, chicos. Siguiente. Dos. Analiza el siguiente texto. Dice, a ver, el siguiente texto dice lo siguiente. En un país como el Perú, donde la mayoría de la población carecía de ilustración y sus principios morales se hallaban recién en formación, un régimen político democrático sería contraproducente, puesto que el gobernante se vería movido a tomar decisiones reñidas en el progreso y el bienestar futuros. En el futuro debería ser, ¿no? Pero que en cambio se halagaban a la ruda mentalidad del desafío y del yagán del campo, que no veían más allá del pan del día. La democracia se trocaría aquí en demagogia. ¿Ya quién te está diciendo que el régimen político democrático sería contraproducente? O sea, ¿quién critica el régimen democrático? Claro, pues chicos, obviamente es el conservador. Claro, es el conservador. Clave de la dos casita, chicos, el conservador. 3. La guerra civil de 1854 y 1855, en la que Castilla revocó a Rufino Echenique, es considerada por la historiografía peruana como la rebelión liberal peruana. Esta afirmación se debió a varias de sus características, entre las cuales se encuentra, dice, 1. El otorgamiento del voto a los alfabetos. No. El voto a los analfabetos recién llega en el 79, chicos. Abolición de la contribución de los indígenas. Sí, claro, ¿verdad? Cancelación definitiva de la consolidación. No, eso fue antes, ¿verdad? Abolición de la esclavitud a nivel nacional. Verdadero, ¿no? Clave de la 3 avión, ¿no? Manumisión es abolición de la esclavitud. Chicos, avión. Muy bien. Siguiente, 4, perdón. El escándalo de la consolidación desencadenó que el presidente José Rufino Echenique fuera depuesto tras una guerra civil.
Con ellos se inició el segundo gobierno de Ramón Castilla, el cual estableció... Ya, esta pregunta 4 está, chicos, bien sencilla. ¿Cuál es la clave de la 4? Claro, muy bien, Luciana. La 4, la clave es la C. Se establecieron dos constituciones, ¿no? Una primera constitución de corte liberal, bueno, respondiendo el apoyo de los liberales para derrocar a Echenique, y la segunda moderada de 1860. Este es una G, ¿no? No, de 1856, ya, chicos, no sé por qué se ha puesto la G, el 6 como si fuese una G. Y acá en 1860, chicos, no sé por qué. Se me ha movido al momento de descargar el PPT. Sí, primer gobierno de Castilla fue el presupuesto, ley. Bien, chicos, así que la clave aquí sería la C. ¿Eh? Ujú. 5. Tradicionalmente se denomina era del guano al periodo del apogeo económico producido por la explotación y comercio del excremento de aves marinas. Así, otra vez, así en 1856 y 1887, el porcentaje ascendió del 5 al 80% del presupuesto estatal, lo cual hizo posible. Ya, chicos, eso es lo que te decía, ¿no? Que el Estado va a depender prácticamente el- del, del dinero, pues en este caso, del guano, ¿no? Eso es lo que vas a tener, ¿eh, chicos? Muy bien. ¿Cuál sería la clave, chicos? De la 5. Bien, chicos. ¿Cuál sería la clave aquí, muchachos? Dice, así entre el porcentaje, lo cual hizo posible. No, la D no puede ser, chicos. Claro, es la D. No, tampoco, chicos. La clave aquí es la C, chicos. ¿Qué yo te he dicho, pues, en qué se gastó la plata? ¿En qué se gastó el mayor porcentaje del dinero? En burocracia, pues, muchachos. En la burocracia. La clave de la 5 es la C. Chanchamiento del sector administrativo público y defensa del sistema nacional. Andrea, cuando se da el escándalo de consolidación ya no se mantuvo más pues el tema del pago de la consolidación, ¿no? No, es un momento que se dio y que claro, ya cuando estalló el escándalo ya se hizo pues, eh, ya no se pudo seguir manteniendo pues porque ya había despertado pues el rechazo de mucha población, ¿ve? Muy bien. 6 dice, la expansión imperialista de Europa y el interés por la riqueza generada por el guano fueron dos de las causas que generaron la guerra con España. Ya, 1865, 1866. Con relación a sus consecuencias. Ya, ¿cuál sería la consecuencia de la guerra con España, chicos? Chicos, ¿cuál sería la clave? Vamos, chicos, después de la guerra con España, la consecuencia fue que María Ignacio Prado se quisiera quedar en el poder, pues, muchachos. ¿Y qué es lo que desató una guerra civil? Un enfrentamiento, bien, chicos. Así que la clave de la 6 es dedo. ¿Te acuerdas que te dije que Mariano Soprado quiso perpetuarse en el poder hasta quiso cambiar la constitución? ¿Va? Así que la clave aquí sería dedo, bien, chicos. Bien, dedo.
7 dice, el contrato Dreyfus durante el gobierno de Balta tuvo repercusiones significativas para la economía y la política peruana en las décadas siguientes. En relación con este contrato, identifique los enunciados correctos. El Estado peruano buscó romper su dependencia con los agionistas para reducir el endeudamiento verdadero. Ese término agiotista ya lo habíamos mencionado, ¿no? Eran pues las personas que veían el tema del comercio, ¿no? El tema de que vivían de las rentas, del comercio y todo lo demás, ¿no? Así que este enunciado es verdadero, ¿no? Eso, eran los consignatarios, los agiotistas. ¿Eh? Concentró el control de la exportación del guano en manos de una compañía extranjera, verdadero, pues, ¿no? De la casa judío-francesa Dreyfus. ¿Estimuló el crecimiento económico del interior del país? No, falso. No estimuló nada, ¿no? No estimuló nada. ¿Aumentó la dependencia económica frente al capital extranjero? Claro, verdadero, bueno. Recontra verdadero esta, chicos, ¿ah? Así que la clave sería aquí la C, uno, 2 y 4, ¿eh? Uno, 2 y 4. 8. Durante el primer gobierno de Manuel Pardo y Lavalle se promovieron diversas reformas inspiradas en los principios del civilismo. Entre las principales medidas adoptadas durante su gestión se encuentran la creación de la Escuela de Artes y Oficios. Verdadero, chicos, ¿ah? Educación. Era su propuesta. 2. Descentralización de los consejos departamentales. Verdadero también. Nacionalización de las compañías guaneras. Ya esto es falso, pues, ¿no? Esto es falso, chicos. Esto es falso porque obviamente él lo que hizo él fue la nacionalización, pero de las compañías salitreras, ¿no? No de las compañías guaneras, ¿bien? Así que pues en este caso eso sería falso. ¿Bien? Política educativa orientada a la formación técnica, esto sí es verdadero, ¿no? Formación técnica, chicos. Así que la clave sería uno, 2 y 4, ¿eh? Besito. 8. Durante el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, el Estado tomó medidas importantes respecto a la industria salitrera del sur del Perú. En relación a este proceso determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones. 1. La nacionalización de salitreras buscó aumentar los ingresos fiscales del Estado frente a la crisis del guano, verdadero, pues no ese es el objetivo. La medida generó conflictos con empresarios peruanos y extranjeros, claro, verdadero, ¿no? 3. La compañía de salitres del Perú fue creada, ya, este también es verdadero, ¿eh? Se creó la compañía de salitres. Datito para ti. La nacionalización de las salitreras aplicó principalmente a la región de Tarapacá, claro, pues chicos, la región de Tarapacá, ujú, que fue la que también Chile nos quitó después de la guerra, ¿no? Así que la clave aquí son todas verdaderas, ¿eh? Todos verdaderos, pues muchachos, todos somos verdaderos. Y por último, para terminar la clase, chicos, dice la caricatura manifiesta la política económica y específicamente fiscal del gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, la cual fue vista por la oposición de acuerdo a la imagen como contraria a sus intereses. De acuerdo a lo señalado, podemos afirmar que el gobierno en mención, ya. Aquí, chicos, tienes que analizar muy bien la imagen. Acá dice Hospital de Enfermos, impuestitis, ¿no? La enfermedad es la impuestitis, o sea, la enfermedad es el pago de impuestos. La clave entonces sería la B. Estableció nuevos impuestos eh, a la austeridad fiscal. Bien, chicos, clavecita, dedo. Dime, Lady, ¿qué pasó, hijita? Profesor, con respecto a la deuda interna y la deuda externa, ¿se toma como una sola? No, son diferentes. La deuda interna es la deuda que se le debe a los peruanos y que se intentó pagar con la ley de la consolidación. La deuda externa es la deuda que se le tiene a los países que apoyaron para la independencia, ¿no? Caso sea Chile, caso sea Argentina, el caso sea pues los mismos españoles a los cuales se les va también a deber, ¿no? Pero, Ujú. profesor, entonces la deuda externa todavía falta cancelarlo, ya se canceló. Claro, hasta el día de hoy hay deuda externa, ¿no? Se le tiene deuda externa al Fondo Monetario Internacional el día de hoy. Es Ah, algo que dentro nosotros hemos tenido inyecciones económicas y préstamos por parte de entidades internacionales. y la deuda interna con la ley de la consolidación ya quedó. Claro, se saneó, ¿no? Y bueno, se pagó de sobremasía, ¿no? Ya, Ujú. gracias, profesor. No te preocupes, Lady, bien.
Bien, chicos, ha sido un placer tremendo estar contigo el día de hoy. Cuídate muchísimo, te mando un fuerte abrazo, que todo te vaya súper bien y nos encontramos la próxima semana a la misma hora en el mismo lugar, ¿eh? Cuídense mucho, chicos, que les vaya súper bien. Gracias por todo y nos vemos el próximo viernes. Cuídense, un fuerte abrazo. Hasta luego.